que pueda el Señor instruirnos por su palabra, y para ello le pido que abra la Biblia en Josué capítulo 24. Esta última enseñanza, familia y servicio. Esta enseñanza va a estar basada en Josué capítulo 24, específicamente los versos 14 al 24. Josué capítulo 24, 14 al 24. Pero antes de leerlo, quiero hablarles acerca de la teoría sueca del amor. La teoría sueca del amor fue un modelo en la sociedad sueca que inició por allá en el año 1972. Inició con un manifiesto político, y lo que se proponía esta teoría sueca del amor, lo que se proponía en ese entonces, sus postulados era la conformación de la familia del futuro. Y este manifiesto se llamaba precisamente La familia del futuro, una política socialista para la familia. Este postulado se resumía así: el amor verdadero, la felicidad, se halla solo cuando los individuos se despojen de las convenciones, acuerdos o convenios, esas convenciones sociales, llámese familia, iglesia, sociedad en general, y cuando los hombres sean totalmente independientes. El amor verdadero y la felicidad se hallará solo cuando los seres humanos se despojen de todo vínculo mutuo, de relaciones unos con otros, y se haga cada uno independiente. Contrario a este postulado sueco, el Señor nos muestra en su palabra que Él nos hizo para estar en relación con Él y con nuestro semejante. En esta vida no estamos solos. Tenemos un propósito que cumplir, y es glorificar al Señor. Desde el principio, Dios quiso que viviéramos no solo en comunión con Él, sino en comunión con nuestros semejantes. Pero cuando somos parte de la familia de Dios, nuestra fe no es vivida, mis hermanos, alejada de un cuerpo local de creyentes. Nuestra fe es vivida y transmitida en comunidad. No somos llamados a estar solos, mucho menos en nuestra vida cristiana. Por eso la palabra de Dios presenta a la iglesia como un grupo de creyentes que están unidos a Cristo por la fe, y que por esa razón, al estar unidos a Cristo por la fe, estamos unidos los unos con los otros. Dios ha creado en Cristo un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una nueva familia vinculada espiritualmente a Él y mutuamente. La vida cristiana, mis hermanos, entonces, tiene como propósito en esa vida de comunidad la edificación mutua en las relaciones. Dios nos creó para vivir en relación con Él y los unos con los otros. La Biblia es clara en lo que espera de nosotros como creyentes, y es que nos demos unos a otros, que nos cuidemos, que nos amemos. Ese es un tema repetitivo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y esa manera de relacionarnos unos con otros se manifiesta de una manera práctica en nuestro servicio cristiano. Jesucristo moldeó el mandamiento del servicio cristiano allá en Mateo capítulo 20, verso 27. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir al dar su vida en propiciación para lograr la redención de cada uno de los que el Padre le había entregado. Yo quiero que con esto en mente estudiemos nuestro texto. Es un texto del Antiguo Testamento, pero es que nos va a hablar de nuestro servicio a Dios. Josué capítulo 24, verso 14, lea conmigo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado, y en todos los pueblos y entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que serviremos a Jehová. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Señor, una vez más rogamos tu asistencia y la guía por tu palabra. Guíanos, Señor, a la verdad única y absoluta que es tu palabra. Trae edificación a tu pueblo, Señor. Danos las fuerzas que necesitamos. Por tu Espíritu Santo, guía nuestras vidas, nuestra mente y nuestros corazones a tu palabra. Para gloria tuya, Señor, y la edificación de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, aquello que Moisés no pudo hacer a causa de la desobediencia. Después de morir Moisés, Dios llamó a Josué para que asumiera el liderazgo del pueblo de Israel. Josué entonces empieza a guiar a la gente, al pueblo de Israel, cruzando el río Jordán para entrar en la tierra de la promesa. Eso nos muestra por allá en el capítulo 2 y 3 del libro de Jueces. Josué entonces pasa a la tierra prometida y conquistó muchos territorios, muchos reyes, y luego comienza a repartir las tierras por heredad a cada uno de las tribus de Israel. Pero al final de Josué, estos capítulos 23 y 24, está contenido un discurso de despedida por parte de Josué. Y aunque aquí en el capítulo 24, más adelante, la parte final, versos 29 al 31, nos relata la muerte de Josué, nuestro texto de hoy está inmerso en el discurso de despedida de Josué, discurso antes de morir. Yo quiero aterrizar en lo que pienso que el autor está queriendo transmitir. Y mi mensaje entonces es: el temor al Señor nos debe llevar a servirle fielmente. El temor al Señor nos debe llevar a servirle fielmente. Hay 4 principios de ese servicio fiel que Dios establece para su pueblo y que deben estar presentes en nosotros y, por qué no, en nuestras familias. Tenemos entonces, en primer lugar, que el servicio en el temor al Señor debe ser hecho en integridad y fidelidad. El servicio al Señor debe ser hecho en integridad y fidelidad. Eso lo tenemos en los versos 14 y 15. En el capítulo 24 nos muestra cómo Josué guía al pueblo en una ceremonia para renovar el pacto. El pacto, entonces, que Josué realiza con el pueblo de Israel se parece bastante a esos acuerdos antiguos que se hacían en aquella época, un pacto bilateral. En este caso es un pacto entre el pueblo de Israel, Josué como representante del Señor en medio de Israel, y lo que hace Josué es reunir al pueblo. En el capítulo 24, verso 1 nos dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Entonces Josué reúne al pueblo para darles ese discurso de despedida con el que prepararía al pueblo para su muerte. Los reúne en Siquén, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén.
Pero lo primero que hace Josué, dirigido por el Señor, es reunir el liderazgo de Israel para que se presenten en representación del pueblo y Josué de parte de Dios para hacer esa alianza, ese convenio o ese pacto. Josué sabía que la gente no se mantendría fiel al pacto si sus líderes, aquellos que lideraban la nación de Israel, no estaban comprometidos con el Señor. Lo que hace Josué en este capítulo 24, discurso de despedida, es hacer un repaso de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Eso lo tenemos de los versos 2 al 13. En el verso 2 nos dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Josué presenta ese repaso histórico del obrar de Dios para con el pueblo de Israel. Trae en memoria entonces el tiempo de Egipto y del Éxodo y relata cómo Dios concedió victoria con mano poderosa a los israelitas. Y termina este repaso haciéndolo en el verso 13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. En síntesis, Dios por medio de Josué les está recordando a los israelitas de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ellos en el pasado. Está haciendo una recapitulando todo aquello que Dios ha hecho y ha obrado en favor de su pueblo. Porque Josué sabía que él se iba a despedir del pueblo de Israel, pero conocía a un pueblo contumaz y rebelde, que aunque vieron las maravillas del Señor, fácilmente se desviaban tras dioses ajenos. Y es en ese contexto que nos habla, mis hermanos, y al cual entramos en el verso 14 y 15, con nuestro primer punto de un llamado que Josué le hace al pueblo a servir al Señor, pero que ese llamado y ese servicio al Señor debe ser hecho de parte del pueblo con integridad y con fidelidad. Un servicio con fidelidad y un servicio íntegro. Mis hermanos, el llamado de Josué entonces al pueblo es a que vivan una vida comprometida con Dios. Él les habla entonces de esa fidelidad de parte del pueblo, así como Dios ha sido fiel con ellos, ellos deben ser fiel al Señor. Y para lograrlo, Él les dice que deben evitar cualquier relación con dioses ajenos. Verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Josué los desafía entonces a elegir entre aquellos dioses a quienes sus antepasados habían servido al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Los reta: o sirven a ellos o sirven a Dios, a Jehová nuestro Dios. Pero ese servicio a Dios, ya instalados en la tierra prometida, debía ser hecho con integridad, es decir, un servicio de una entrega completa, una entrega sin mancha, con un carácter incorruptible, no dividido entre Dios y los dioses de sus antiguos padres o los que ellos adoraban. Es servir a Dios no por obtener el aplauso del hombre, sino un compromiso genuino delante del Señor. Mis hermanos, y de esto aprendemos que nuestro servicio cristiano debe ser hecho con integridad, pero con fidelidad. Y eso se refiere a un servicio firme de parte de nosotros, un servicio constante, un servicio con sinceridad de corazón, sin hipocresía. Josué entonces estaba pidiendo al pueblo de Israel que demostraran esa lealtad que Dios había mostrado y el favor para con ellos. No se trataba simplemente que ellos externamente obedecieran ciertas reglas o prescripciones, sino algo que brotaba dentro de su corazón. Sus vidas entonces debían reflejar la gratitud a Dios
por lo que Dios había hecho y obrado en favor de ellos. En mi iglesia, cuando hablamos de servicio, siempre les digo, hermanos, suelo hacerles la pregunta, hermanos, ¿tienen claro a quién sirven cada vez que vienen a la iglesia? ¿Tienen claro a quién sirven cuando hacen un aseo, cuando prestan un servicio recibiendo a la gente que entra a nuestra iglesia local? ¿Tienen ustedes claro a quién sirven cuando le enseñan a los niños? ¿Tienen claro que ustedes van a sufrir decepciones de los hermanos y las sufren? Las hermanas peleando por la cocina, me dejaron los vasos sucios. Hermano, recuerda a quién sirves. Tu mirada es delante del Señor, porque si miras al hombre directamente van a haber decepciones y no voy a servir en el caso de la iglesia. Pero mis hermanos, la pregunta para cada uno de ustedes en esta noche es, ¿su servicio, hablando específicamente de la iglesia local, lo están haciendo para el Señor o para los hombres? Josué entonces les dice que ha llegado el momento de decidir, y impresionante como dice el verso 5, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quienes van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero en cuanto a mí, mi decisión es, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces Josué está retando a la gente a que tome una decisión, para que se pongan de un lado o del otro, para que se comprometan con el Señor con fidelidad y con integridad. Pero tienen que tomar una decisión, no pueden quedarse quietos, no pueden quedarse en la mitad. Josué como líder, entonces se presenta como ese ejemplo. Ustedes verán, ya les he dicho la palabra, ustedes, y aquí los jueces y aquí los principales de la nación son testigos. Y yo soy un ejemplo para reafirmar eso, ese llamado. Y la decisión es, ustedes verán, pero en cuanto a mí, mi resolución y mi decisión es, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Josué se comprometió a que él y su familia servirían al Señor. Mis hermanos, y como acabó de predicar el pastor Carlos, solo la gracia del Señor puede transformar corazones. Y nuestros hijos no son la excepción a esa necesidad de una transformación del corazón. Pero mis hermanos, el servicio cristiano, gran parte de nuestro servicio cristiano, también se hace con la colaboración de nuestra familia. Cada vez que invitamos a un hermano a almorzar, cada vez que abrimos nuestras puertas de nuestra casa para hospedar a alguien, entre comillas, muchas gracias a la iglesia de acá de Bucaramanga, son excelentes anfitriones. Muchas gracias por las atenciones que han tenido para con nosotros. Este servicio debe ser hecho en integridad y en fidelidad, entendiendo a quienes sirven. Pero también está implicada allí la familia en ese servicio. Y algo que yo les digo a mis hijas es, hijas, mientras ustedes vivan en este hogar, nosotros vamos a servir al Señor. La salvación es entre ellas y el Señor. Pero mientras ustedes vivan bajo mi techo, a unas regañadientas, vamos a servir a Dios y a las personas. Sé que a veces no es fácil lidiar con los hijos. Mis hijas a veces cuando llegan las personas suelen esconderse en su pieza. Mi esposa las llama, salgan a servir, no les gusta despojarse de sí mismo, Mi esposa las llama, salgan a servir, no les gusta despojarse de sí mismo, de su comodidad. Es que me da pena con las personas, no me gusta salir, pero vengan, vamos a servir a quienes hemos invitado hoy. Josué, mis hermanos, sabía como líder del pueblo que el primer liderazgo era y empezaba en su familia. Y él ha resuelto que junto con su familia iban a servir al Señor. Y eso a la vez iba a servir de ejemplo para influenciar a las demás familias de la nación de Israel a que hicieran lo mismo. Dios espera, mis hermanos, en nuestras iglesias locales que hayan líderes de familia que se comprometan y resuelvan a dejar los dioses que hay de nuestras vidas modernas
y servir al Señor fielmente, y esto a través de la iglesia local donde Él nos tiene, y no solamente a través de nuestra iglesia local para la extensión del reino del Señor, porque el reino de Dios no es una iglesia local, el reino de Dios es extenso. Entonces, mis hermanos, el servicio al Señor debe de ser hecho en primer lugar en integridad y fidelidad, pero el servicio al Señor en segundo lugar debe ser hecho recordando su obrar, verso 16 al 18. Tenemos la respuesta entonces en estos versos del pueblo. De los versos 16 al 18 vemos la respuesta del pueblo ante el llamado de Josué. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Hay una emoción del pueblo ahí ante esa alianza o ese pacto que estaban haciendo. Pero la realidad era otra, diferente, y usted y yo la sabemos por el relato bíblico. Ellos sabían teóricamente de sus antepasados y del obrar de Dios en favor de ellos. Él sabía de lo que Dios había hecho generación en generación, pero la realidad era otra. Pero ellos lo entienden, mis hermanos. Ellos trajeron a memoria la mención: no vamos a dejar de servir al Señor para irnos tras otros dioses. Si usted lee detenidamente este texto, Josué 24, 14 al 24, por lo menos unas 13 veces habla de servicio, servir. Y eso, el autor nos está queriendo decir algo. Ellos estaban recordando, mis hermanos, el obrar de Dios. Ellos recordaron la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, lo sabían muy bien. Ellos hablan de las señales y los prodigios que había hecho el Señor a través de las 10 plagas, el mar abierto y cómo el Señor había dado muerte a sus enemigos, a sus adversarios. Ellos daban fe de cómo el Señor los había guardado por todo el camino en el desierto y de los pueblos paganos. Y ellos se comprometieron porque tenían una razón, entre comillas, teóricamente lo sabían. Porque Él es nuestro Dios, Jehová nuestro Señor es nuestro Dios, por eso vamos a servirle. Y la respuesta de ellos suena muy bonita. Nunca, nunca tal acontezca que seamos culpables de cometer tal ingratitud de olvidarnos del Señor o de ir tras dioses ajenos. Y la resolución de ellos era: nosotros pues también serviremos al Señor. Qué bueno, mis hermanos, que el recordar el obrar del Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia no sea simplemente un recordatorio más y algo teórico, sino recordar, mis hermanos, continuamente lo que Dios ha hecho en nuestro favor y por nosotros y por nuestras familias y por nuestras iglesias, y no olvidar nunca la fidelidad del Señor. Acá la iglesia del Señor, que esta iglesia local el Señor los ha traído hasta aquí. Cada iglesia local tiene una historia en medio de las adversidades. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, cada una de nuestras familias tiene una historia, y cuando miramos atrás solo podemos ver el obrar del Señor. Y cada vez que miremos atrás, esas deben ser razones para agradecer al Señor el que nos tenga y motivos para servirle. Señor, te voy a servir porque eres mi Dios, porque has estado conmigo. Y aunque las cosas, mi hermano, no le hayan salido como usted quisiera que le hubiesen salido en su vida, individual, familiarmente o dentro de la iglesia local, usted debe servir al Señor porque Él es Dios. Qué hermoso sería que hoy nos levantemos, todos los miembros, todas las familias, pero primordialmente nosotros como padres, pero las mujeres, nuestros hijos, y que salga de nuestra boca: nunca acontezca que dejemos de servir a Dios para servir a nuestros propios dioses, de nuestra comodidad, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Mis hermanos, debemos ser conscientes del obrar del Señor a nuestro favor. Él ha sido fiel.
¿Él ha sido fiel con usted? Y si el Señor ha sido fiel, mis hermanos, esa fidelidad del Señor mostrada a nuestro favor nos debe llevar a servirle. Recuerde, todo lo que usted tiene, usted no ha traído nada a este mundo, todo lo que tiene el Señor se lo ha dado. Usted es un mayordomo, usted es un representante de Dios, por tanto, todo lo que usted tiene es para ponerlo al servicio del Señor. El servicio al Señor entonces debe ser hecho en integridad y fidelidad. El servicio al Señor debe ser hecho recordando el obrar del Señor. Pero en tercer lugar, el servicio al Señor debe ser hecho conscientes de la santidad de Dios. Versos 19 al 21. Ahora vemos la respuesta de Josué. Esto es un diálogo de Josué y el pueblo, ya lo hemos visto. Ahora Josué responde al pueblo: muy bien, tan bonitos ustedes. Ustedes suenan muy bonitos, se saben toda esa historia de sus antepasados, les suena muy bonito. En la teoría se lo saben bien, pero no lo veo así en la práctica. Por eso Josué le recuerda, versos 19 al 21. Josué le dice al pueblo, otra vez, ustedes no podrán, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué: no, Josué, no pienses mal de nosotros, no seas exagerado. Nosotros serviremos al Señor. Y Josué está allí, ¿verdad? Porque conoce a un pueblo y lo ha liderado durante mucho tiempo. Josué entonces está desafiando al pueblo de Israel a no tomar a la ligera el pacto con Dios. Y les advierte: pueblo, recuerden, Dios es santo y Él de ninguna manera dará por inocente al que es culpable. Dios es un Dios santo. Y cuando ustedes vayan a servir al Señor, deben ser conscientes de eso, de la santidad del Señor, y que sin santidad nadie verá a Dios. Y les advierte que debido a esa santidad y el celo santo de Dios, Él exige una consagración y una dedicación, no a medias, sino una consagración y una dedicación completa. Y por eso Dios no va a aceptar ningún rival. Y eso les quiere advertir Josué. Él les está recordando implícitamente primer, segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos para servirles. Yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? No te inclinarás a la idolatría. Mis hermanos, y si ustedes han estado aquí, vemos que Josué está mostrándole al pueblo la realidad, ¿verdad?, de la división que había en el corazón de ellos frente a los dioses ajenos. La idolatría, mis hermanos, no inició con el pueblo de Israel en Egipto. La idolatría inició en el Edén con la caída del hombre en pecado, cuando dejaron a Dios y siguieron sus propios dioses. Y la idolatría la vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo que el Señor escogió, que los liberó con mano poderosa, pero vemos esa idolatría a lo largo del relato, en la narrativa del Antiguo Testamento. Pero vemos la idolatría, mis hermanos, en nuestros propios corazones. Y recuerde, porque quizás usted cuando lee el relato bíblico dice, esos israelitas tenían al único Dios vivo y verdadero y se iban tras dioses ajenos. Mis hermanos, ya no tenemos muñecos de yeso, de madera. Pero idolatría, les recuerdo, cualquier cosa que quiera ocupar nuestro corazón, cualquier cosa, persona, objeto, la cual pensemos que le da propósito, valor o sentido a nuestra vida, o que pensemos que sin eso no podemos vivir. Y es el lugar, el trono de nuestro corazón, como vamos a hablar en el siguiente punto, lo debe ocupar solamente Dios en nuestras vidas. Pero en esa transformación Dios nos ha traído de nuestra idolatría a servir al Dios Santo. Eso dice 1 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Mis hermanos, necesitamos hoy una determinación de dejar nuestros ídolos y volvernos al único Dios vivo y verdadero. Josué no quiso decir que Dios no es un Dios que no perdone. Más bien les está diciendo que la fidelidad y el servicio a Dios no deben tomarse a la ligera y que se apartaran deliberadamente del Señor para servir a los ídolos, que es un pecado abominable, es un pecado grande delante del Señor. Sin embargo, una vez más el pueblo responde a esas declaraciones de Josué. Verso 21, parte B. El pueblo entonces dijo a Josué, no Josué, no digas eso. Sabemos que Dios es un Dios fuerte, celoso, un Dios que está irado contra el pecado y el pecador todos los días, pero nosotros vamos a servir a Jehová. Mis hermanos, el llamado para nosotros y para nuestras familias es el mismo hoy. Dios nos está mostrando que debemos hacer un compromiso de fidelidad y servicio a nuestro Dios, que nos apartemos de todos aquellos dioses que quieren apoderarse de nuestras vidas, de nuestras familias, y que nuestra dedicación al Señor sea completa y real. Pero quiero que hagamos nuestro último encabezado, simplemente para recordar: el servicio al Señor debe ser hecho en integridad y fidelidad. El servicio al Señor debe ser hecho recordando el obrar del Señor. El servicio al Señor debe ser hecho conscientes de la santidad de Dios. Pero en cuarto lugar, el servicio al Señor debe ser un compromiso de corazón. Versos 22 al 24, nuevamente leo en la Nueva Biblia de las Américas. Y Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Recuerden, hay una conversación, pero detrás de la conversación hay un pacto, hay una alianza. Testigos somos, le contestó el pueblo. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extraños que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Josué habla una vez más y desafía al pueblo. Y ahora dicen: ustedes mismos son testigos, porque si después de esto se niegan a andar en pos de Dios. Y el pueblo respondió: no, testigos somos, afirmamos nuestro compromiso. Y Josué vuelve nuevamente al punto que había mencionado desde el principio, ¿verdad? De ese compromiso, pero de quitar los dioses ajenos que estaban entre ellos. Josué sabía que muchos de ellos continuaban practicando la idolatría. El pueblo vuelve y se compromete: Señor, seremos siervos de nuestro Señor. Y lo que los quiere llevar Josué en este último punto es que no se puede mezclar la fidelidad a Dios con la fidelidad a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque todo radica en el corazón, y en el corazón es donde se encuentra, iglesia, lo que realmente amamos. Por eso Jesús advirtió en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús también dijo en Mateo 6:21: donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con eso? Sencillo: aquello que sea mi placer terrenal determinará todas mis decisiones, mi compromiso y mi entrega. Es decir, aquello que me cautiva es a lo que yo le voy a entregar el corazón. En el corazón es donde se encuentra aquello que anhelamos, nuestro tesoro. El corazón, mis hermanos, es como una caja de seguridad. No sé si acá alguien tiene caja fuerte, caja de seguridad donde guarda joyas preciosas, dinero, dólares, qué sé yo. Guarda allí lo de mayor valor de su vida. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Allí se halla lo que verdaderamente tiene valor para nuestras vidas.
Y lo que el Señor Jesucristo llama y lo que llamó a Josué al pueblo de Israel en su momento y lo que nos llama la palabra a nosotros es examinar nuestro corazón para ver si se encuentra en nuestro corazón Cristo como nuestro mayor tesoro. Según la palabra de Dios, el corazón define entonces lo que amamos, lo que disfrutamos, lo que nos causará gozo y placer. En el corazón están las verdaderas motivaciones y los deseos que nos mueven a hacer las cosas. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, la advertencia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y según este pasaje, la tarea más importante en la vida es ocuparnos del deseo de nuestro corazón. Y la razón de esa advertencia de Josué, de Proverbios 23 y del Señor Jesucristo en los evangelios es muy clara. Lo que nuestro corazón verdaderamente anhele determinará todo lo que suceda con el resto de nuestra vida. Y eso Josué lo tenía claro y se lo está transmitiendo al pueblo de Israel. Lo que nuestro corazón verdaderamente anhele determinará todo lo que suceda con el resto de nuestra vida. No es suficiente, mis hermanos, con manifestaciones externas, comportamiento, cambiar circunstancias en nuestra vida. Cristo transforma a las personas por medio de una cirugía radical en el corazón. Pero después de esa cirugía, esa circuncisión del corazón, nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Ya lo hemos visto con las enseñanzas acerca del matrimonio. Ya escuchamos del pastor Javier, de Noel, escuchamos de las advertencias. No recuerdo si fue el pastor Javier o Noel que decía, una infidelidad no se produce de repente en la cama. Una infidelidad empezó mucho antes en el corazón. Pero mucho antes de fijarme en una persona, en mi corazón he estado descuidando al Señor, los medios de gracia, he dejado las puertas abiertas al pecado. He dejado mi comunión con Dios, aunque externamente pueda hacer muchas cosas, aunque pueda predicar. Mis hermanos, si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar debido a algo externo. Pero cuando ese incentivo externo se elimine, los cambios van a desaparecer. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23, verso 25 a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pero el Señor Jesucristo también declaró en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, y debemos exponernos todos los días a la palabra de Dios, a la comunión los unos con los otros, y que nuestro corazón esté sumergido en la palabra de Dios. Esa es la única forma de hacer nuestro servicio de una manera fiel, íntegra delante del Señor. Josué entonces retó al pueblo a decidirse, a determinarse o servir y ser fieles al Señor. Recuerden, su último discurso, ya en los siguientes versículos, ya él muere y les está dando, el Señor lo está utilizando para dar el último discurso al pueblo de Israel. ¿Sabemos qué pasó después de que Josué murió? Lo sabemos por la palabra de Dios. Pero mis hermanos, Dios quiere que seamos conscientes, que dejemos a un lado todo aquello que no agrada a Dios, todos ídolos, dioses ajenos que le quitan la gloria a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, y que decidamos servirle con integridad, con fidelidad. Mis hermanos, nuestra familia, nuestras vidas deben ser consagradas al Señor. Y una vida consagrada al Señor es una vida que le va a servir. Por eso, mi hermano, mi llamado para usted, mi hermana, es: sirve al Señor, sírvele. Con todas tus fuerzas, con tus recursos, con tu vida.
y aún en medio de tu familia. Así que ese desafío de Dios a través de Josué a su pueblo es un desafío para nosotros, un desafío para cada uno de nosotros, un desafío para nuestras familias, un desafío para la iglesia local. Dios nos llama entonces a cada uno de nosotros a servirle en integridad y fidelidad, a servirle recordando su obrar en nuestras vidas y familias, a servirle siendo conscientes de la santidad de Dios y a servirle con un compromiso de corazón. Y si el Señor, por medio de Cristo, ha transformado tu corazón, ese es el llamado hoy. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Si no lo estás haciendo, puedes arrepentirte y decirle al Señor: no estoy haciendo mi servicio, Señor, para ti. Estoy poniendo la mirada en los hombres, en el líder, en esto, en las circunstancias. En mi iglesia no se hacen las cosas como yo quiero. Sírvele al Señor. Recordando, como dije al inicio, el Señor Jesucristo vino y nos sirvió como dando su vida por nosotros. Les empecé diciendo esta teoría sueca del amor, de la individualidad lejos de la comunidad. Hoy vemos los resultados en Suecia. Dicen que los ancianos mueren, hay personas que se han muerto y a los 2 o 3 años van y las encuentran. Los ancianatos, estos lugares están llenos de ancianos abandonados, nunca más sus hijos vuelven allá. Un país que no quiere tener hijos y lo están invadiendo otras culturas. Ese es el final de Suecia, pero ese no es el final para la iglesia de Cristo, porque nos damos al Señor y los unos a los otros en integridad y fidelidad a Él. Señor, gracias damos a ti por este momento que nos permites. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias aquí presentes, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza, aprendizaje que hemos podido, Señor, tener a lo largo de esta tarde, de esta noche. Gracias, Señor, y ahora pedimos la gracia tuya sobre nuestras vidas, para que nos enseñes y ayudes a servirte con integridad, individualmente, familiarmente, eclesialmente. Pedimos, rogamos y suplicamos el descanso para nuestras vidas en esta noche, y nos dé fuerza, Señor, para mañana continuar con la asamblea propiamente dicho en la mañana. Algunos retornaremos a nuestros lugares. Señor, bendice esta iglesia local, bendice nuestras vidas y cada una de nuestras iglesias. En tus manos estamos, Señor, por tu misericordia y tu bondad te adoramos y te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.